Hola muchachos, ahora vamos a entrar a otro tema, ¿no? Este tema es otro dispositivo semiconductor llamado transistor. Ok, para entender primero lo que es un transistor, vamos a ver su analogía. Vamos otra vez con la analogía del agua, ¿no? Como vemos aquí, pues el voltaje se refiere a la presión del agua y el amperaje se refiere a la cantidad de agua que sale, ¿no? O que fluye. Entre mayor sea el flujo de agua, pues significa que es mayor amperaje. Y entre menor sea el flujo de agua, pues significa que es menor amperaje. Y la resistencia se puede representar como una obstrucción al paso del agua, ¿no? Como oprimir la manguera, etc. Eso sería una resistencia. Ok, ya una vez habiendo dicho eso, entonces vamos a entrar a la analogía. El transistor se puede ver como una válvula, ¿no? Pero es una válvula que puede, aparte de conducir el agua, puede regular la cantidad de agua que fluye en una dirección fija. En esta analogía usamos dos válvulas, ¿no? Para emular el funcionamiento. En este caso, el transistor está formado por tres terminales. Una terminal que se llama colector, otra terminal que se llama base y otra que se llama emisor. Sabemos que al aumentar la corriente en base, en este caso el flujo de agua, eso va a activar una válvula que va a abrir a otra y va a hacer que circule mayor corriente. Esto es muy similar a otros dispositivos que ya vimos, el diodo. El diodo, si se acuerdan, era un dispositivo que permitía conducir la corriente eléctrica en una sola dirección. Solo que en ese dispositivo no nos permitía regular la corriente que circulaba en esa dirección. Y este dispositivo tiene esa ventaja, nos permite regular la corriente a través de una pata de control que se llama base. A continuación les muestro un video. No se los voy a poner, obviamente. Voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan a verlo, ¿no? De cómo funciona el transistor. Lo explica mejor en este video, así que les sugiero que lo vayan a ver. Ok, una vez dicho eso, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vemos dos tipos de diodos. O sea, los transistores pueden ser construidos en base a materiales NPN en esa secuencia o PNP. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ambos tienen las mismas terminales, colector, emisor, base. La diferencia es cómo se controla. Básicamente aquí le inyectamos una corriente de base y aquí sale una corriente de base. Esa corriente de base que sale aquí puede ser limitada por una resistencia, al igual que acá la corriente de base que le inyectamos puede ser limitada por una resistencia. Y esa es la que vamos a controlar para poder controlar el flujo de corriente que circula de colector a emisor. Y en este sentido igual, ¿no? En este sentido circula de colector a emisor. Este es un pequeño diagrama simbólico de lo que es el transistor. Vemos ahí varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que efectivamente, como lo dije anteriormente, la corriente circula de colector a emisor. Y este diodo nos va a poder determinar la dirección en que circula la corriente. Hay una corriente que entra aquí, que es la corriente de base. Hay un pequeño voltaje aquí de recomendación, que es el voltaje B de base emisor, dado por este diodo. Y aquí podemos ver las descripciones, ¿no?, de cada variable. Obviamente la corriente que circula de colector emisor es mucho más grande que la corriente de base. Eso va a estar determinado por esta ecuación, ¿no? Un parámetro que se llama HFE, que es súper importante. También lo pueden encontrar como parámetro beta o ganancia del transistor. Esta ganancia de transistor nos va a dar el valor multiplicado o el factor por el cual se multiplica la corriente de base, y esa va a ser la corriente de colector. Por ejemplo, si tenemos un miliampere aquí y esta ganancia es de 1000, pues
obviamente a la salida del colector, la corriente que va a circular de colector a emisor, pues va a ser 1 ampere, ¿no? Aquí se agrega la corriente de base porque efectivamente le estamos inyectando una corriente aquí, pero esta puede ser despreciable en muchos de los casos para los cálculos. Es un pequeño diagrama de cómo funciona, ¿no?, el transistor. Para que funcione en este caso, no sé si se acuerden, pero en el caso del diodo solamente necesitamos una fuente que pueda proporcionar el voltaje de recombinación, ¿no? Aquí necesitamos 2 fuentes, una para hacer circular la corriente y otra que proporcione un voltaje de recombinación, por eso ponen mayor a 0.7 entre esta terminal y esta terminal, ¿no? Y para compensarlo ponen una resistencia RV para regular la corriente. Ok, el modelo del transistor se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos que el transistor, bueno, al menos el PNP, está formado de esta forma y se polariza de esta forma, también lo podemos ver como un par de diodos en sentido contrario, ¿sí? Y si lo vemos como un par de diodos, pues vemos que este diodo PN se polariza de esa manera, ¿no? Y que este NP se polariza de esta manera. Pero se preguntarán por qué un diodo está polarizado de manera inversa. Porque no importa, en todos modos, la cantidad de corriente que inyectamos aquí, como está junto con el otro material P, va a hacer que la recombinación aquí se haga posible. Entonces podemos separar las aplicaciones del transistor en varias cosas, ¿no? Principalmente se usa en 3 ramos, ¿no? Como amplificador de señales pueden ser alternas o pueden ser de una sola polaridad, como interruptores, y sobre todo se usa para hacer circuitos de lógica digital o analógica. El transistor en sí, en electrónica digital, se puede ver así, ¿no? Sirve para hacer compuertas. Las compuertas pues hacen dispositivos programables o lógica digital, y esa lógica digital pues puede hacer muchos más dispositivos, ¿no? Como microprocesadores, microcontroladores, etc., ¿no? Desde memorias hasta dispositivos de compuertas, registro de corrimientos, etc., ¿no? Y tenemos la otra aplicación, ¿no?, que es la electrónica analógica. En la electrónica analógica los podemos ver en los OP-Amp, que son amplificadores operacionales. Luego hablaremos de ellos. O rediríjase pues, al video donde hablamos de ellos, ¿no? En este caso los OP-Amp sirven para hacer operaciones que manejan señales analógicas. Eso es súper importante. Y también circuitos de control. Al hablar de operaciones podemos hacer circuitos de control con señales analógicas. Los principales parámetros del transistor pues, son la ganancia, el voltaje de colector emisor y la corriente máxima que puede soportar el transistor. Sí, porque sabemos que ningún dispositivo es ideal, entonces siempre aguantan hasta cierta corriente. Después de esa corriente se dañan. Entonces podemos ver que la relación o el factor beta en corriente directa se puede ver como una relación entre la corriente de colector y corriente de base, ¿sí? Acuérdense que es un factor multiplicador, entonces podemos hacer esto, es una ganancia. Podemos ver como que la corriente de colector es la salida y la corriente de base pues es la entrada, ¿no? En este diagrama vemos que la mayoría de la corriente circula de colector a emisor, y también vemos una pequeña ecuación arriba que dice que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Esta ecuación se puede sintetizar como sigue. Sabemos que la corriente de base es prácticamente despreciable, por lo tanto podemos despreciar ese término de la ecuación y nos va a quedar que la corriente de emisor es igual o aproximado a la corriente de colector, lo cual podemos usar para simplificar los cálculos en la mayoría de las aplicaciones. Entre otras aplicaciones del transistor podemos ver las que están en la siguiente tabla.
Se puede usar como amplificador de radiofrecuencia, mezclador, aislador o separador, resistor variable por voltaje, amplificador de baja frecuencia, osciladores y circuitos digitales. Y aquí se describen pues, las ventajas que tiene a usarlos en esas aplicaciones y su uso. Ahora hablemos del tipo de empaquetados que podemos encontrar. Como ya hemos dicho, hay un montón de diodos, de tipos, tamaños y sabores, ¿no? Entonces vamos a verlos. En esta figura podemos ver distintos tipos de diodos, ¿no? Entre más grande sea el diodo, más corriente va a aguantar, obviamente, ¿no? Podemos tener diodos que aguanten desde 50 miliamperes hasta 300 miliamperes. También podemos encontrar transistores que aguanten más de 300 miliamperes, ¿no? Como estos que se llaman transistores de potencia. Los más conocidos en empaquetados pues son estos tipos, ¿no? Esos tipos. Si se fijan, todos estos dispositivos, todos los transistores, pues tienen tres terminales. Eso no va a cambiar, ¿no? Incluso que es un transistor de potencia, pareciera que tiene dos terminales, pero el cuerpo es una terminal más, ¿no? Entonces el cuerpo se puede tomar como el colector y las dos patitas que tiene abajo como la base. Entonces vamos a ver el principio de funcionamiento de los transistores. Aquí en estas dos imágenes se muestra cómo trabaja el diodo, ¿no? Entonces el diodo puede trabajar en tres formas, ¿no? Puede trabajar en la región de corte, en la región de saturación. En estas dos cosas lo podemos ver como interruptor. Es decir, aquí lo va a considerar como un circuito abierto y aquí como un circuito cerrado. O puede trabajar en la región activa, que es todo esto, que en esta región pues, nos va a servir para amplificar señales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir variar la resistencia de colector emisor y así nos va a permitir tener una regulación de la corriente que circula precisamente de colector emisor. Entonces aquí podemos ver que hay una cosa que se llama Q. El punto Q es el punto donde vamos a tener la mejor región para trabajar como amplificador, porque vamos a tener un montón de rango dinámico para trabajar. Es decir, de aquí, de este punto de acá hasta acá, ¿no? Puede ir el voltaje de VCE y la corriente puede moverse de este punto, que es muy baja, a muy alta, hasta acá, sin que lleguemos a los extremos de región de corte y región de saturación. Esta es una aplicación básica en lo que es un transistor, ¿no? En este caso estamos usando un transistor como interruptor. ¿Qué es lo que hace? Cuando se activa el switch, en el caso del transistor NPN, este switch va a hacer que conduzca una corriente por aquí que se va a ver limitada por la resistencia, pero que nos va a permitir que una vez que haya corriente aquí en base, nos va a permitir prender este LED que tenemos aquí, porque la corriente va a empezar a circular. Igual en este circuito que tenemos aquí al lado vemos lo contrario, ¿no? Como estamos trabajando con un PNP, la corriente tiene que salir, entonces tiene que irse a tierra del lugar de como lo tenemos conectado acá, que tiene que ir a voltaje. Entonces como tiene que irse a tierra, tenemos que activar el switch y eso va a permitir que la corriente pase por aquí, por este lazo, y nos va a permitir encender pues de nuevo el LED, ¿no? Estos dos circuitos pues tienen un defecto, ¿no? Acuérdense que el LED, bueno, se puede ver como un defecto, ¿no? Acuérdense que el LED necesita de una resistencia para modular su corriente, porque acuérdense que la corriente que puede manejar es muy chica. Entonces eso aunque no esté la resistencia ahí, se ve regulado, porque acuérdense que aquí hacemos una regulación de la resistencia que va de colector a emisor, aquí, o de emisor a colector, por medio de qué, de la terminal de base, ¿no?
Entonces no nos hace falta esa resistencia aquí, si hacemos un buen diseño, obviamente.